Hola amigas y amigos de Poesía y Distopía. Bienvenidos a nuestra máquina del tiempo entre las páginas del mundo. Entrevistas a quienes escribieron el mundo y la eternidad. En nuestros viajes de ida y vuelta con los clásicos, allí donde las palabras nunca mueren. Ya sabéis que esta máquina del tiempo no funciona con combustible, funciona con preguntas. Convierte el papel en tiempo y el silencio en su voz. Podemos viajar al tiempo de nuestras figuras literarias y también traerlas al nuestro. El destino lo elige la máquina, o tal vez ellas. Hoy entrevistamos a Graham Greene en nuestra máquina del tiempo y es una oportunidad extraordinaria ya que su obra maestra, El poder y la gloria, publicada en inglés como The Power and the Glory, fue prohibida en España durante la época de Franco, aunque también lo fuera en muchos otros países, tanto con dictaduras como con democracias de pleno derecho. Pero ese es otro tema. La ironía es que, aunque sus censores la temían en aquella época, la novela contiene una advertencia profética sobre los peligros del fanatismo ideológico y la corrupción política, aplicable tanto a aquella dictadura como a los excesos del poder y la corrupción en nuestra democracia actual. Ironías del desatino. El título de nuestra entrevista hoy va a ser El poder, la gloria y las cloacas. Lecciones de Graham Greene para la España del presente. Esta es una edición de Penguin de la novela original The Power and the Glory. Entrevistamos a un hombre al que los obispos franceses acusaron de escandalizar a los fieles. El mismísimo Vaticano también le envió una advertencia oficial en el año 1953 y para colmo sus libros fueron prohibidos, como ya he dicho, en la época de Franco en España, por ejemplo. Su pecado, escribir una novela que en lugar de presentar santos perfectos o villanos de cartón piedra, mostraba el lado más humano, complejo e incómodo de la fe y de la persecución. Su obra maestra, El poder y la gloria, cuenta la historia de un sacerdote borracho perseguido por un teniente de policía fanático dispuesto a matar para imponer una utopía sin Dios. La novela no trata, como muchos erróneamente creen, de México en los años 20, donde sucede. En realidad es un espejo donde las grandes ideologías del siglo XX y también del siglo XXI se reflejan y se retuercen. Y hoy, en la España del año 2026, ese espejo brilla tanto como hace 100 años. Y ahora sí, ahora me voy en mi máquina del tiempo para traeros al gran Graham Greene. Hasta ahora. Welcome to the show. It's a pleasure to have you here. I'm looking forward to our discussion. Thank you for having me. My novels explore the human heart in conflict. That's what drives my writing. Señor Greene, su novela, publicada en 1940, El poder y la gloria, fue prohibida en la España de Franco. ¿Cómo se sintió al ver su obra vetada por una dictadura que en teoría luchaba por esos mismos valores cristianos que este libro parecía defender, aunque a veces también cuestionaba? No me sorprendió. Me sentí más bien incómodo, como un espía al que han descubierto los suyos. Las ideologías, tanto las de izquierda como las de derecha, necesitan enemigos simples. Mi libro no los ofrecía. La iglesia mexicana que describo no era un rebaño de santos, sino un grupo de hombres y mujeres temerosos, a veces mezquinos. El teniente que los perseguía no era un monstruo, sino un hombre con su propia historia de sufrimiento. Los totalitarismos odian la ambigüedad. Ellos necesitan héroes o demonios. Mi sacerdote borracho no era ni lo uno ni lo otro. Precisamente pensando en España hoy, el teniente de su novela no era un censor, sino un hombre honrado a su manera. Sin embargo, hoy vemos en España una creciente crispación insoportable en la que el adversario político se percibe como un enemigo que hay que destruir. Los casos continuos de corrupción política que vemos hoy en España, el uso partidista de ciertas instituciones, el saqueo económico, ya sea para el lucro personal o a través de fundaciones y lobbies estratégicos financiados con intereses perversos, nos plantean serios interrogantes. ¿Estamos ante un nuevo tipo de pureza ideológica que excusa los medios más turbios como hacía el teniente de su novela? La corrupción, como lo que usted me cuenta de su país, no es solo un acto económico. Es la podredumbre de un principio. El dinero que desaparece es grave, pero más grave aún es la justificación moral que lo rodea. Es por la causa. Es para mantener el poder y evitar que vuelvan los bárbaros, o como dicen en su país, la extrema derecha.
Esa es la misma mentalidad de mi teniente al matar rehenes. La pureza del fin purifica la inmundicia del medio. Pero, señor Green, el sacerdote protagonista, The Whiskey Priest, el cura borrachuzo, también es un pecador. Sin embargo, se le reconoce una gracia o una dignidad que al final lo redime. ¿Ve usted alguna posibilidad de redención para una clase política que se ha corrompido o por una sociedad que la tolera? El error, mi querido amigo, es pensar que la redención está al final del camino, como un premio. El cura borracho no se redime por sus buenas acciones. Se redime porque, en medio de su propia miseria, nunca deja de querer hacer el bien. En un político, la redención no está en limpiar su expediente o devolver el dinero. Estaría en un acto humilde, reconocer el error sin excusas, desaparecer de la vida pública si es necesario, o simplemente gobernar con el único fin de servir, no de perpetuarse. Y una última reflexión, señor Green. Vivimos en una época donde las ideologías parecen haber sustituido a las religiones. La política se ha convertido en un campo de batalla de absolutos, donde no caben los matices y donde la palabra adversario ha sido reemplazada por fascista, facha. ¿Qué consejo le daría a nuestra audiencia española tan crispada para que no termine como el teniente de su novela con esa sensación final de desolación, hartazgo y vacío? Mi consejo no es político, es humano. Desconfíen de los que les ofrecen certezas absolutas. Busquen la literatura que muestra las grietas. Busquen el arte que celebra la imperfección. La democracia es fea, es lenta, es ineficiente, pero su gran virtud es que permite la contradicción. Si en España dejan que el odio al otro se convierta en su única religión, el día que el otro desaparezca, solo les quedará la soledad del fanático. Y créanme, esa es la peor de las tiranías. Señor Green, ¿sería tan amable de elegir para nosotros un pasaje de su novela como compendio de lo hasta aquí dicho y leerlo? Por supuesto, permítame un fragmento del capítulo 3 de la segunda parte. Otro misterio. A veces le parecía que los pecados veniales, la impaciencia, las mentiras sin importancia, el orgullo, las oportunidades desdeñadas, nos alejaban más implacablemente de la gracia que los peores pecados del mundo. En esa época, a pesar de su inocencia, no sentía amor hacia nadie. Ahora corrompido, había aprendido. Señor Green, antes de volver a su tiempo y a su mundo, una reflexión final a modo de advertencia para estos habitantes del primer tercio del siglo XXI en España. En mi novela, ni el poder ni la gloria le pertenecen a Dios. El poder lo ejercen los hombres sin fe. La gloria la alcanza un pecador sin esperanza. La única oración que me interesaba era la de aquellos que, como el Whiskey Priest, el cura borrachuzo, ya no se atreven a rezar el Padre Nuestro, porque sienten que cada palabra les acusa. Tuyo es el reino, pero el mío es el exilio. Tuyo es el poder, pero el mío es la derrota. Tuya es la gloria, pero la mía es la vergüenza. Por eso escribí esta novela, porque el verdadero drama no está en el cielo, sino en la conciencia miserable de quienes ya ni saben, ni quieren, ni pueden pedir perdón. Y eso es todo por hoy, amigas y amigos de Poesía y Distopía. Desde la ciudad de la Alhambra, este que os habla, Jesús Yascast, el nuevo, os emplaza a la lectura filosófica de El poder y la gloria, de Graham Greene. Nos vemos en próximas crónicas y entrevistas ácronas que irán llegando pausada y apasionadamente. Y mientras tanto, muchas gracias por vuestra atención, besos, abrazos, carantoñas, achuchones múltiples y boogie boogie.